El origen del dúo Shaq y Kobe. En 1996, los Lakers no eran lo que hoy recordamos. No eran una dinastía. Ni siquiera eran contendientes serios. Eran un equipo con historia, que había olvidado cómo hacer historia. Ese año, el mundo del baloncesto se preparaba para un sacudión. Pero nadie podía imaginar que dos nombres cambiarían el destino de la franquicia más glamorosa de la NBA. Dos personalidades opuestas. Dos talentos tan poderosos como incompatibles. Dos egos que juntos crearían una tormenta perfecta. Este es el inicio de la era Shaq y Kobe. Una historia que comenzó con promesas, ambiciones y una chispa que pronto se convertiría en fuego. Shaquille O'Neal ya era un fenómeno. Seleccionado en el draft de 1992 por los Orlando Magic, impactó de inmediato con una fuerza física y un carisma que hacían imposible no mirarlo. Ganó el novato del año, llevó a su equipo a las finales en 1995 y se convirtió en el rostro de la NBA junto a Michael Jordan y Charles Barkley. Pero había algo que faltaba: respeto total y un anillo. Shaq sabía que su carrera necesitaba otro escenario, uno más grande, uno donde las luces no se apagaran jamás. Y ese lugar era Los Ángeles. En el verano del 96, firmó con los Lakers por $121 millones, una cifra histórica, una declaración de guerra a toda la liga. La ciudad vibró, los fans soñaron. Pero lo que nadie esperaba era que ese mismo verano llegaría alguien más. Kobe Bryant, 17 años, hijo de Joe Jellybean Bryant, exjugador de la NBA. Pero no era solo un legado familiar. Kobe era fuego puro. En la secundaria Lower Merion, promedió más de 30 puntos por partido. Dominaba, hablaba italiano, pensaba como un veterano y se entrenaba como si ya estuviera en la NBA. Fue seleccionado en el puesto número 13 del draft de 1996 por los Charlotte Hornets, pero Jerry West, el arquitecto de los Lakers, tenía otros planes. West vio algo en Kobe, una obsesión, una mentalidad, y decidió arriesgarlo todo. Cambió a Vlade Divac, el pívot titular, por los derechos del joven Bryant. Así, sin saberlo, los Lakers unieron a la fuerza más imponente del momento con la mente más ambiciosa del futuro. Y ahí comenzó la historia. Desde el principio, las cosas no fueron fáciles. Shaq era el alfa, veterano, bromista, dominante. Era el rey del vestidor y esperaba respeto. Kobe no era un novato cualquiera. No quería cargar las toallas. No quería esperar su turno. Quería ser el mejor desde el primer entrenamiento. Muchos lo miraban con recelo. ¿Quién se cree que es este chico?, decían. Pero Kobe no hablaba. Entrenaba, observaba, estudiaba. Horas antes del entrenamiento, ya estaba lanzando. Horas después, seguía practicando. Shaq lo admiraba, pero también lo veía como una amenaza a su reinado. En entrevistas posteriores, Shaq dijo: Kobe era demasiado intenso. Quería comerse el mundo, y a veces eso puede romper un equipo. La temporada 96-97 fue de adaptación. Shaq lideraba con potencia. Kobe salía desde la banca, pero mostraba destellos de grandeza. Una volcada aquí, un crossover allá. Momentos que hacían al público saltar y a los veteranos levantar la ceja. Pero también cometía errores. Lanzamientos forzados, tiros sin pasar. Y Shaq lo notaba. En el vestidor, los murmullos crecían. Kobe quiere ser Jordan. No escucha. No entiende el juego. Y, sin embargo, el talento estaba ahí. Phil Jackson, que llegaría más tarde, diría: Kobe era un artista, Shaq era un tanque. Juntar eso era como mezclar fuego y gasolina. Fuera de la cancha, sus mundos eran distintos. Shaq era el alma del equipo. Chistes, música, comerciales, películas. Era una estrella de Hollywood, tanto como de la NBA. Kobe era un ermitaño del baloncesto. No salía. No hablaba mucho. Leía, entrenaba, veía cintas. Su círculo era pequeño y su enfoque brutal. Mi trabajo es ser el mejor. No tengo tiempo para fiestas, decía. Esto creó distancia. Los compañeros se acercaban a Shaq. A Kobe lo respetaban, pero no lo entendían. Así nació un ambiente donde dos pilares de un equipo vivían en dos mundos paralelos. A pesar de sus diferencias, los resultados eran visibles. Los Lakers se volvían un equipo peligroso. Shaq dominaba la pintura como nadie. Kobe aportaba chispa desde la banca. En 1997,
Kobe se convirtió en el jugador más joven en participar en un All-Star Weekend. Ganó el concurso de clavadas. En 1998 fue titular en el All-Star Game, con solo 19 años. El mundo empezó a notar que algo especial se estaba formando en LA, un dúo que podía redefinir la liga. Pero los fantasmas internos ya estaban ahí. El deseo de liderazgo, la necesidad de control, la lucha por el trono. Los Lakers cayeron en playoffs ante los Jazz en 1997 y 1998. La crítica decía que eran talentosos, pero inmaduros. Kobe en 1998 lanzó 4 airballs en momentos decisivos contra Utah. Muchos lo crucificaron, pero él lo tomó como lección. Entrenó más, se volvió más frío, más calculador, y Shaq lo notó. Phil Jackson fue contratado en 1999, y al verlos juntos dijo, tienen lo necesario, pero si no los unimos, se destruirán. Este es solo el comienzo. Una historia que desde el primer momento estuvo cargada de poder, orgullo y potencial ilimitado. Shaq y Kobe, 2 mundos, un destino. Cuando Phil Jackson llegó a Los Ángeles en 1999, no solo traía consigo 6 anillos y una reputación legendaria. Traía una misión, convertir talento indomable en una máquina imparable. Y sabía que esa tarea pasaba por domar 2 fuerzas opuestas, Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Lo que estaba por suceder entre 2000 y 2002 fue una de las etapas más dominantes en la historia del baloncesto, pero también uno de los infiernos internos más intensos que haya vivido un vestidor ganador. Temporada 1999-2000. Phil llegó con un plan y con un sistema, el triángulo ofensivo, una estructura que requería sacrificio, inteligencia y confianza entre sus ejecutores. Kobe, ahora con 21 años, había crecido, más maduro, más disciplinado, pero también más desafiante. Shaq, en cambio, estaba en su mejor forma física, más dominante que nunca. Promedió 29.7 puntos, 13.6 rebotes y 3 bloqueos por partido. Ganó el MVP de la temporada regular. Era el jugador más imparable del planeta. Los Lakers ganaron 67 partidos. Volvieron a ser el equipo que marcaba el ritmo de la liga. Pero tras cada victoria había tensión. Shaq sentía que él cargaba al equipo. Kobe sentía que él era la mente estratégica. Se necesitaban pero no se soportaban. Playoffs 2000, victoria con grietas. En las finales del oeste, los Blazers forzaron un juego 7. Los Lakers estaban contra las cuerdas, abajo por 15 en el último cuarto, y entonces sucedió la jugada. Una de las más famosas en la historia de los Lakers. Kobe penetra, se eleva, flota y lanza un alley-oop perfecto a Shaq. O'Neal lo atrapa en el aire y clava el balón con furia. El Staples Center estalla. Esa imagen se volvió el símbolo del dúo, la unión perfecta. Pero tras bambalinas, no había celebración conjunta, no hubo abrazos, ni palabras, solo una mirada cruzada fría. Ganaron el título ante los Pacers. Shaq fue MVP de las finales. Kobe también brilló, pero el foco no era suyo. Y eso le dolió. Temporada 2001. La tensión escala. Kobe regresó más fuerte, más decidido a tomar el control. Shaq no estaba dispuesto a ceder terreno. El entrenamiento se volvió más rígido, las discusiones más públicas. En una entrevista, Shaq dijo, «Si el equipo juega como una mierda es culpa de Kobe». Kobe respondió, «No necesito que nadie me diga cómo jugar. Trabajo más duro que cualquiera». Phil Jackson intentaba ser mediador. Llamaba a sesiones privadas, aplicaba tácticas zen, pero admitió en su libro, «La atmósfera era tóxica. Ganábamos, pero el ambiente era sofocante». Y aún así, llegaron nuevamente a las finales. Playoffs 2001. Perfección en medio del caos. Los Lakers arrasaron. Ganaron 15 de 16 partidos. Uno de los playoffs más dominantes de la historia. Shaq seguía siendo el ancla. Kobe, el asesino silencioso. En las finales contra los 76ers de Allen Iverson, ambos brillaron. Shaq promedió 33 puntos y 15 rebotes. Kobe cerró partidos con sangre fría. Ganaron el segundo título consecutivo, pero al subir al podio, la tensión seguía. 2 coronas, pero ni una sonrisa compartida. Temporada 2001-02. La grieta es irreversible. Kobe comenzó a dar declaraciones cada vez más frontales. «Yo ya no soy el chico nuevo.
Este equipo puede jugar a través de mí. Shaq respondió en entrevistas, en la cancha y hasta en rimas de rap. Kobe, dime cómo mi trasero sabe, rapeó en un freestyle. El vestuario era una olla a presión. Phil Jackson escribió, a veces parecía que el equipo iba a explotar, pero en la cancha eran poesía. Y lo eran. Ganaron 58 juegos. Volvieron a las finales. Playoffs 2002, el último baile, juntos. Las finales de conferencia contra los Kings fueron una guerra. Kobe y Shaq se alternaban como héroes y villanos. Ganaron el juego 7 en tiempo extra. Shaq anotó 35, Kobe 30. Pero no se miraron al celebrar. Ganaron su tercer campeonato consecutivo ante los Nets. 3 anillos, 3 años, una dinastía. Pero al mismo tiempo, 3 temporadas de egos en guerra, 3 años de resentimientos acumulados, 3 títulos que escondían una fractura cada vez más profunda. Conclusión: el precio de la grandeza. Entre 2000 y 2002, Shaq y Kobe dominaron la NBA como pocos dúos lo han hecho. Ganaron porque no podían perder, porque su talento era más fuerte que su odio. Pero la pregunta siempre quedó en el aire. ¿Qué habrían logrado si se hubieran entendido? Phil Jackson diría años después, son el dúo más dominante que he dirigido y el más dividido. Lo que los unía en la cancha era exactamente lo que los separaba fuera de ella. Y aunque el oro relucía, el infierno ardía detrás del telón. La dinastía estaba viva, pero la cuenta regresiva había comenzado. En junio de 2004, los Lakers perdieron las finales contra los Pistons, un equipo plagado de talento. Shaq, Kobe, Karl Malone, Gary Payton, fue humillado por un conjunto sin superestrellas, pero con química. Fue la gota que derramó el vaso. Las discusiones entre Shaq y Kobe ya no eran solo rumores. Ya no se gritaban en el vestidor, se atacaban en público, en los medios, en entrevistas, frente a millones. No me importa lo que diga Kobe. Este equipo es mío, decía Shaq. Ya estoy harto de ser culpado de todo, respondía Kobe. La tensión era insoportable. Y los Lakers colapsaron por dentro. 2004. Ese verano, el general manager Mitch Kupchak tenía que tomar una decisión: renovar a Shaquille O'Neal o apostar todo en Kobe Bryant. Y eligió. El 14 de julio de 2004, Shaq fue traspasado al Miami Heat. Después de 8 años, 3 campeonatos y una guerra de egos, el dúo más dominante de la NBA se rompía para siempre. Kobe se quedó solo en Los Ángeles. Shaq se fue con una promesa: voy a ganar sin ti. 2005-2006. Batalla silenciosa a distancia. Shaq, ahora en Miami, tenía un nuevo compañero joven, Dwyane Wade. Y con él en 2006 ganó su 4º campeonato. La victoria fue dulce, pero no solo por el anillo. En una entrevista, Shaq dijo, este título se siente mejor que cualquiera de los anteriores. Kobe, por su parte, atravesaba la oscuridad. El equipo no funcionaba. Los Lakers eran mediocres, pero él brillaba como nunca. En enero de 2006, anotó 81 puntos en un solo partido, la segunda mejor marca en la historia de la NBA. Era su forma de gritar, yo también puedo ganar sin ti. 2006-2009, frases indirectas y heridas abiertas. Durante años, Shaq y Kobe se enviaron indirectas, canciones, entrevistas, burlas, comparaciones. Kobe no puede liderar un equipo solo. Shaq ya está viejo y fuera de forma. Pero debajo de todo eso, había dolor. Phil Jackson lo notaba. En su libro escribió, ambos sabían que habían perdido algo especial. Los fans tomaban bandos. Las cadenas deportivas comparaban cada movimiento. Pero lo que nadie sabía era que en el fondo ambos se extrañaban. All-Star Game 2009. El reencuentro. Febrero de 2009. Phoenix, Arizona. Shaquille O'Neal y Kobe Bryant vuelven a compartir cancha. Juegan juntos para el oeste en el All-Star Game. Y algo inesperado sucede. Se entienden, ríen, juegan como en los viejos tiempos. Shaq le lanza un pase a Kobe. Kobe responde con una asistencia perfecta. El público enloquece. Al final del partido, ambos son nombrados MVPs del All-Star Game. Y se abrazan. Esa imagen, ese abrazo, curó algo que el tiempo no había podido sanar. 2010-2016. Respeto con distancia. Kobe ganó su 4º anillo en 2009.
y su quinto en 2010. Y aunque nunca lo dijo abiertamente, sus palabras eran claras. 5 es más que 4. Shaq se retiró en 2011, Kobe en 2016, con una despedida épica de 60 puntos. Ambos siguieron con sus vidas. Pero cada vez que hablaban uno del otro, lo hacían con más respeto, con más calma, con más madurez. Sin Shaq no habría ganado esos títulos, reconoció Kobe. Kobe es uno de los más grandes de todos los tiempos, respondió Shaq. 2020. La tragedia. El 26 de enero de 2020, el mundo se detuvo. Kobe Bryant falleció en un accidente de helicóptero, junto a su hija Gianna y otras 7 personas. La noticia sacudió a millones, pero a alguien lo rompió por dentro. Shaquille O'Neal, en televisión nacional con lágrimas en los ojos, dijo: «No tengo palabras, no he sentido tanto dolor en mucho tiempo. Dejé pasar muchas oportunidades para decirle que lo amaba». Y eso fue lo más devastador. Legado eterno. Shaq y Kobe fueron hermanos y enemigos, compañeros y rivales, aliados y oponentes, pero sobre todo fueron 2 leyendas que se necesitaron mutuamente para alcanzar la cima. Su historia no fue perfecta, fue real, con altibajos, egos, triunfos y heridas, pero terminó con perdón. Y cuando Kobe se fue, no solo se fue un jugador, se fue un pedazo de historia, un guerrero con mentalidad Mamba. Un ícono que aprendió a amar, a soltar, a crecer. Y Shaq quedó con una lección que todos compartimos. A veces solo valoramos lo que tuvimos cuando ya es demasiado tarde. Suscríbete para más historias reales del baloncesto, porque algunas rivalidades no terminan en la cancha, terminan en el alma.